cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo nuevamente con su programa Jesús lo llena todo. Y en esta ocasión traigo un tema maravilloso y es: yo solo no puedo. Nosotros solos no podemos. Pero hay un Dios poderoso, maravilloso, que nos puede ayudar. Por eso vamos a la palabra del Señor, aquí en Deuteronomios 31, lo vamos a leer el versículo 7 y 8. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú la harás heredar. Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Vemos aquí que Moisés le dijo a Josué que él iba a ser el sucesor de él, ¿cierto? Porque Moisés ya era de edad y
ya era muy viejo y entonces ahora le iba a dar ese puesto ¿a quién? A Josué. Y Josué y Moisés le dijo a Josué, no temas ni te intimides, esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a entrar con el pueblo ¿a qué? A la tierra prometida, la que el Señor le había jurado a sus antepasados que le daría, ¿cierto? Recordemos que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se airó y el Señor le dijo que no entrara a la tierra prometida. Pero ahora Josué tenía una gran responsabilidad delante de Dios, ¿cierto? Pero Moisés le dijo, lo llamó delante del pueblo y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú eres el que vas a conquistar esa tierra para que se la dé al pueblo de Dios. Amén. Qué lindo, qué maravilloso. Vamos ahora a Josué 1. Vamos allí a Josué 1 al 9. Vamos a leer la palabra del Señor y vemos que el Señor es maravilloso y precioso. Y dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos aquí que Josué tenía una gran responsabilidad, como la tuvo Moisés, delante de Dios. Pero aquí lo más hermoso y lo más maravilloso es que el mismo Señor le dijo las mismas palabras que Moisés le había dicho a Josué antes. Ahora aquí ya Moisés había muerto y el Señor mismo llamó a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto y ahora tú tienes que heredar esa tierra para que se la dé ¿a quién? Al pueblo de Dios. Tienes que conquistar esa tierra. Pero no era fácil, no era fácil para Josué. Pero el Señor, mire lo que le dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate. ¿Qué tenía que hacer Josué? Levantarse. No se sabe si estaba acostado, estaba sentado, pero el Señor le dijo, levántate tú. Levántate. ¿Qué tenía que hacer Josué? Levantarse. Y dice acá, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Señor le dijo a Josué, levántate. Lo primero que tenía que hacer Josué era levantarse. A veces nosotros no sabemos qué hacer.
Tenemos problemas, tenemos dificultades, ¿cierto? Y no sabemos qué hacer. Nos sentamos a pensar, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues nosotros no podemos hacer nada. Pero lo único que el Señor dice es levántate, levántate. Levántate de ese estado donde estás. ¿Sí? Y dice acá la palabra del Señor en el 3, dice, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios promete y cumple, porque Él le había prometido a sus antepasados que le iba a dar la tierra, ¿qué? Prometida, ¿cierto? Y para eso llamó ¿a quién? A Josué, porque Dios está con nosotros y Él siempre cumple las promesas. Si Dios nos ha dado promesas y si nosotros nos levantamos a creer, a tener fe, el Señor nos las da, porque tenemos que ser, ¿qué? Valientes, saber que el Señor lo que dice, Él nos cumple. Por eso no debemos de estar desmayándonos en el problema, en la dificultad. Si el Señor dijo que traería a tus hijos, Él los trae. Si el Señor le dijo que iba a arreglar tu hogar, Él lo va a hacer. Porque el Señor, ¿qué? El Señor no miente. El Señor siempre cumple las promesas. Y vamos a mirar aquí el 5 y dice la palabra del Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. A veces nosotros nos sentimos solos, que Dios no está. Cuando viene el problema, la dificultad, cuando todo va mal, pensamos que el Señor no está con nosotros, pero resulta que sí. El Señor que le dijo a Josué, le dijo, nadie te podrá hacer frente, ¿cierto? En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré ¿con quién? Contigo. Mira, Dios está con nosotros. Dios es maravilloso. Dios es precioso. Y Dios va a hacer grandes cosas con nosotros y con nuestra familia, con los hogares, con los jóvenes, con los niños, con todo aquel que el Señor le ha dado promesa. Ahí está el Señor, porque Él cumple lo que promete. Y dice que Él nunca, esta era una promesa maravillosa que Dios le dio ¿a quién? A Josué, que Él estaría con él, ¿cuánto? Todos los días, que Él no lo dejaría. Esa era la promesa maravillosa, que Él no lo dejaría, porque conquistar la tierra le tocaba duro. Por eso el Señor le decía, esfuérzate. Por eso Moisés también le dijo a Josué antes de morir, le dijo, esfuérzate porque no es fácil. No es fácil conquistar. No es fácil. Pero tenemos que esforzarnos ¿a qué? A creerle a Dios, a tener fe, a no desmayar, porque el Señor está con nosotros y Él nos dará la victoria. Amén. Y es una promesa que el Señor hace a nuestra vida, que Él no nos dejará, no nos desamparará. Así como el Señor le dio la promesa a sus discípulos cuando se fue, le dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no los voy a dejar, yo estaré ahí. Y ellos creyeron, sí, así como Josué creyó. Y dice acá el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Solamente el Señor, ¿qué le dijo? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer la ley, que cuidara y hiciera todo lo que el Señor le estaba mandando. ¿Qué le estaba diciendo el Señor aquí? Que pusiera los ojos en la palabra de Dios. Nosotros únicamente tenemos que escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien.
ahí el Señor nos dice, nos está diciendo, vengan a mí y hagan lo que yo les estoy diciendo para que les vaya bien. Porque a veces nosotros vienen problemas y dificultades, porque se nos olvida la palabra de Dios. Aquí el Señor le decía, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que escuchemos atentamente la voz de Dios. Porque Él es el que nos guía. Él es el que hace las cosas. Nosotros no. Si usted y yo vemos aquí la palabra de Dios, Josué hizo lo que Dios le dijo que hiciera, pero el resto lo hizo ¿quién? El Señor. El Señor le dijo. El Señor le dijo, den 7 vueltas, haga esto, haga lo otro. Si usted y yo leemos este libro maravilloso, Josué cumplió todo lo que el Señor le mandó. Y por eso obtuvieron la victoria. Nosotros tenemos que cumplir en la palabra de Dios para obtener la victoria, para que no nos sintamos solos, porque es que usted y yo no podemos hacer nada, pero el Señor sí. El Señor puede hacer cosas maravillosas. Él puede hacer donde no hay. Él puede hacer que nuestros hijos vuelvan a los caminos de Dios, aquellos que se han ido. Él puede hacer que nuestro hogar se arregle. Él puede hacer que si le han quitado el trabajo, el Señor le devuelve su empleo. Él puede hacer en lo que uno no ve, que uno con estos ojos ve todo destruido, pero el Señor ve otra cosa. Por eso el Señor dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos, porque mis caminos, dice el Señor, son más altos que los tuyos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor arregla todo. El Señor es el que hace. Por eso usted y yo no podemos solos. Si Josué no hubiera cumplido la palabra de Dios, no hubiera obtenido la victoria. Pero Dios lo que quiere es que nosotros cumplamos la palabra de Dios, que la pongamos por obra, que la escuchemos, que no seamos olvidadizos, ¿sí? Aquellos que escuchan y se olvidan. No, que cumplamos para obtener la victoria. ¿Tú quieres que tu hogar se arregle? ¿Tú quieres que su problema se arregle? Cumpla la palabra de Dios para que Dios esté con nosotros. Mientras tanto, no. Mientras tanto, estamos luchando solos, sin la ayuda de Dios. Aquí ellos obtuvieron la victoria porque ellos se esforzaron. Y el pueblo le dijo a Josué, si Dios está contigo, como estaba con Moisés, nosotros te haremos caso y pelearemos y haremos lo que tú nos digas. Y fue la victoria, sí hubo victoria. Y dice acá que solamente tenía que esforzarse para cuidar de hacer conforme la ley. Mire, hermano, y aquellos que nos están viendo, si usted y yo cuidamos atentamente los consejos que el Señor nos da a través de su palabra, seremos victoriosos. Hallaremos la victoria. Tendremos la victoria, porque es que el que pelea no somos nosotros, es el Señor por nosotros. Nosotros colocamos al Señor, por eso le digo, esfuérzate que yo estoy contigo. ¿Qué quiere decir? Que Él va delante de nosotros. Él es el que hace las cosas. Nosotros no, nosotros solos no podemos. Con nuestras propias fuerzas, ¿qué vamos a poder? Pero el Señor es con las fuerzas de mi Padre. Y cuando el Señor nos da las fuerzas, cuando cumplimos la palabra. Por eso Josué tuvo la victoria porque él cumplió. Y dice el 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Mire, lo único que nosotros tenemos que hacer es que cumplir la palabra de Dios. Y verá cómo veremos la victoria, porque Dios estará con nosotros. Porque Dios ama a aquel que hace la voluntad de Él. Y si yo soy obediente, si tú eres obediente, el Señor es el que pelea por ti, por mí. Él es el que hace las cosas. Él es el que hace todo. Para Él no hay nada imposible. Para Él lo imposible no existe. Por eso Josué estaba ¿qué? Él le hizo caso. Y él sabía
y sabía que el Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque él había visto que el Señor no dejó nunca ¿a quién? A Moisés. Nunca lo dejó, nunca lo desamparó. Él estaba con él y estaba con el pueblo. Por eso, hermanos, tenemos nosotros solamente el Señor que le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la palabra de Dios lo hagamos en nuestra vida, seamos obedientes. Él ama la obediencia y en medio de la obediencia viene la victoria. Porque cuando le obedecemos a Dios, Él se agrada. Y cuando Él se agrada, Él trabaja para nosotros. Él está con nosotros. Él nos da la victoria. Amén. Y dice acá, el 9, mira que te mando que te esfuerces. Porque el Señor le dijo a Josué que se esforzara, porque no era fácil. No era fácil. No era fácil ir a conquistar esa tierra, porque tenía que ir a pelear con aquellos que estaban allá, metidos allá en esa tierra y la tenían para ellos, ¿cierto? No era fácil, no era fácil. Así tampoco es fácil, hermanos. Cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, no es fácil pelear, no es fácil pelear con el enemigo, porque el enemigo es el que tiene en nuestra familia, el enemigo es el que hace, el que levanta discordias, el enemigo es el que hace, ¿cierto? Entonces, nosotros no es fácil. Por eso dice el Señor: cumpla la palabra de Dios. Así como el diablo vino y tentó al Señor Jesús, y el Señor ¿con qué lo derrotó? Con la palabra. Cuando Él cumplió la palabra de Dios y le hizo caso a la palabra del Señor, el Señor ¿qué dice? Que los ángeles venían y le servían. Por eso, hermanos, y aquellos que nos están viendo, aquellos que no conocen la palabra de Dios, le invito a que realmente escudriñen la palabra y que le diga al Señor: ayúdame, porque yo solo no puedo. Nosotros solos no podemos, pero el Señor sí lo hace por nosotros. Y es tan maravilloso, es tan precioso, porque nosotros mismos hemos visto la victoria, hemos visto que Dios está con nosotros y que Dios sí es fiel y Él cumple lo que promete. Por eso qué bonito que usted, querido oyente, que no conoce de Dios, que no conoce la palabra, que conozca quién es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, que Él es fuerte, Él es valiente, que Él nos ayuda, Él está para ayudarnos, Él está ahí con nosotros, esforzándonos, así como esforzó a quien a Josué le dijo: sea valiente, no temas de ellos, no temas, porque yo les daré la victoria. Y hoy nos dice el Señor: no temas, porque yo te voy a dar la victoria. Solamente levántate y crea en mi palabra y haz lo que en ella está escrito, y verá cómo veremos la victoria del Señor. El Señor nos da la victoria porque Él nos ama y Él quiere que sus hijos sean victoriosos como Él lo es Él. Amén. Qué lindo, qué maravilloso. Por eso te invito a que ores, aquellos que no saben de la palabra de Dios, y ore y dígale: Señor, yo anhelo que realmente tú estés conmigo. Por eso te invito a que entres a mi corazón y que me haga la persona que tú quieres que yo sea, que yo realmente ponga mis ojos y mis oídos atentos a tu palabra para hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre lindo, porque realmente es una palabra que nos esfuerza, que Dios está con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Padre lindo, precioso. Tú eres maravilloso y tú eres grande y tú eres misericordioso. Te damos toda la honra y toda la gloria, y gracias por estar con nosotros, esforzándonos, Señor. Gracias porque tú nos das la victoria. Cuando nosotros nos levantamos en fe, en creerte a ti, en realmente cumplir tu palabra, tú haces cosas lindas y preciosas, y lo veremos porque tú eres lindo y maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga grandemente. Un día estaba muy triste y sentía que no había esperanza para mi vida. Pensaba: ¿qué será de mi existencia? Estaba muy agobiada y no encontraba la salida de la angustia que sentía. Miré a los cielos y dije:
Si en verdad existe Dios, revela tu existencia en mi vida. Entonces escuché una voz que me decía, tu existencia es la prueba de todo. Entonces me dijo, cuando tú estabas sola, yo estaba contigo. Cuando te maltrataron, yo te cuidé. Cuando estabas enferma, yo te sané. Cuando los hombres te pisotearon, yo te amé. Cuando tus padres te dejaron, yo te adopté. Fue ahí que vi la cruz y me di cuenta que el que se había crucificado era Jesús por mi vida. Entonces puse la mirada en el rostro de Jesús. Estaba lleno de sangre y destrozado, pero con una mirada sonriente de amor y satisfacción por mí. Entendí que Él es la esperanza de mi vida y que todo su sufrimiento fue el reflejo del amor y el gozo de mi existencia. En ese momento saltó mi corazón de alegría por entender la salvación de mi alma y comencé a amar a Jesús y su palabra con todo mi corazón y dije, nada ni nadie me podrá separar del amor de mi Cristo, porque he descubierto que sin Él nada soy, porque Él me dio el valor que nada ni nadie me había podido dar. Guillermo, tengo una pregunta. Gerardo, de 46 años, dice, ya no quiero más vivir y estoy pensando en quitarme la vida. ¿Sabes qué, Gerardo? En esto ha pasado tiempo de esta pregunta, llego tarde, pero no quisiera llegar tarde a vos que estás pensando lo mismo, en quitarte la vida. No lo hagas. Por favor, detenete un momento, no estés planificando de qué manera morir. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno se quiere quitar la vida, mira para atrás y dice, mi vida es un desastre. Mirás a los costados y decís, me quedé solo. Mirá para adelante y decís, no tengo nada por qué luchar, me voy a matar. ¿Sabes qué? Te falta mirar para arriba, querido. Mirá para arriba. Dice el texto sagrado en el Salmo 121. Dice, ¿quién será mi socorro? ¿De dónde vendrá? Mi socorro viene de Dios. Querido Gerardo, te digo la noticia. Jesús murió en la cruz para que vos tengas vida, no para que te mates. No para que te la quites. ¿Sabés qué tenés que hacer? Entregarle todo tu corazón. Decirle, Padre Dios, no puedo más. Ahora sí, decirle, no puedo más, me entrego a ti, Señor Jesús.